Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este viernes 6 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. En Washington siguen las reacciones a los dimes y diretes entre Elon Musk y el presidente Trump. Tenemos el reporte completo desde la capital del país. Además, en una operación conjunta de ICE y el FBI arrestan a un ciudadano ruso ligado al grupo terrorista Al-Qaeda. Y en México, la violencia política vuelve a cobrar la vida de un funcionario público. Un alcalde de Michoacán muere baleado. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. La pelea en las redes sociales entre Donald Trump e Elon Musk continúa acaparando la atención del país y el mundo. La tensión entre ambos parece haber bajado de nivel. Juan Esteban Silva nos tiene los últimos detalles desde Washington, D.C. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? Como siempre, es un placer saludarlos desde Washington, D.C. Sigue subiendo la tensión entre el presidente Donald Trump y también Elon Musk. Tenemos nuevos desarrollos de esta disputa de alto perfil. Por un lado, les quiero contar, el presidente Trump ha declarado que no tiene interés en hablar por ahora con Elon Musk, contradiciendo informes que sugerían incluso una llamada telefónica. Pues no, el presidente Trump ha calificado a Musk, mucha atención, como un hombre que ha perdido la cabeza, que no está interesado en hablar con él. Y una declaración que se produce en medio de críticas de Musk a ese paquete legislativo, el Big Beautiful Bill del presidente Trump, o el gran y hermoso proyecto, dice Musk que esto aumentará la deuda. Miren ustedes lo que nos ha dicho en la Casa Blanca Peter Navarro, asesor económico del presidente Trump, sobre la disputa y sobre quién es Elon Musk para él. Elon Musk does not like tariffs, full stop. He's made that clear from day one and going back to the first term. He's not a tariff guy, which is fine. We can have disagreements about it. But I would simply say that everybody during our first term who said that the tariffs were going to be recessionary and inflationary were obviously and wildly wrong. All we got was price stability and growth. Por su parte, uno de los congresistas demócratas más visibles, Hakeem Jeffries, fue consultado sobre la posibilidad de citar a Musk en el Congreso. Respondió que no ha tenido estas conversaciones. Por ahora no hay planes para citar a Musk, pero esta es la explicación. I haven't had conversations with members of the relevant committees, which presumably, could include budget or ways and means. En otro frente, mientras ese tono de la disputa entre Musk y Trump sigue escalando, les quiero contar, el presidente Trump ha dado una buena noticia. Miren ustedes, 9 de junio en Londres será el nuevo ciclo de negociaciones en materia comercial entre Estados Unidos y China. Confirma el presidente Trump que viajará, por supuesto, Scott Bessent, secretario del Tesoro, Howard Lutnick, el secretario de Comercio, lo hará Jameson Greer, quien es el representante de Comercio. Esto después de esa llamada tan interesante entre el presidente Trump y Xi Jinping, en la que han señalado que el único tema del que se conversó fue ese, aranceles. Aquí en Washington yo los tendré muy al tanto de lo que pase, no solamente en esa relación Trump-China, sino también la relación Trump con Elon Musk. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Por otra parte, el ex abogado defensor del magnate financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, David Cohen, aclaró a través de su cuenta de X que su antiguo cliente no contaba con ninguna clase de información que involucrara al presidente estadounidense Donald Trump con alguna de sus actividades criminales, añadiendo incluso que se lo preguntó directamente. Epstein murió en agosto de 2019. Fui contratado para liderar la defensa de Jeffrey Epstein como su abogado penal 9 meses antes de que muriera. Él buscó mi asesoría durante meses antes de eso. Puedo decir con autoridad, inequívocamente y de manera definitiva, que no tenía información que pudiera dañar al presidente Trump. Se lo pregunté específicamente, comentó Cohen en su red social. Por su parte, el Partido Republicano ha respaldado a Donald Trump en su enfrentamiento con Elon Musk. Los congresistas que han dado su opinión acerca de los últimos encontronazos entre el presidente y quien fuera su asesor de gasto en la Casa Blanca han criticado duramente las acusaciones hechas por Musk en las últimas horas. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance también escribió en redes sociales algunas palabras para dejar claro su apoyo al presidente Trump. En X, Vance escribió que considera a Donald Trump
como la persona que más ha hecho para ganarse la confianza del movimiento que lidera. Me enorgullece estar a su lado, concluyó Vance. Y a pesar de los ataques de Elon Musk, los congresistas republicanos se mantienen firmes en su apoyo al megaproyecto de ley del presidente Trump. En las últimas horas, varios han respondido al dueño de Tesla. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo se mueven los congresistas para defender esta importante legislación. Vanessa. En medio de todas las discusiones alrededor del megaproyecto de ley del presidente Donald Trump, Elon Musk no se ha limitado a atacar solamente al presidente, sino que también ha disparado fuertes críticas en contra de líderes republicanos en el Congreso. Ayer jueves criticó fuertemente al speaker Mike Johnson y también al líder de la mayoría republicana en el Senado, el senador John Thune. Mientras que el senador Thune lo ignoró, el speaker Johnson ha decidido contestarle. Y es que, entre otros tweets atacando a Johnson, Musk compartió una publicación del 2003 hecha por el speaker Johnson, en la cual el republicano criticaba la deuda federal y decía que era insostenible. Musk compartió el post de X con el siguiente mensaje: ¿dónde está el Mike Johnson del 2023? El speaker le contestó así: el Mike Johnson del 2023 es el mismo Mike Johnson que siempre ha sido un halcón fiscal, quien ahora se desempeña como presidente de la Cámara de Representantes e implementa un plan de varias etapas para que nuestro país recupere la responsabilidad fiscal y un crecimiento económico extraordinario. El speaker también aseguró a la prensa que había intentado hablar con Musk, pero que no lo había logrado. Escuchemos al speaker contando lo que él quisiera que Musk entendiera. I just want to answer any questions Elon has and make sure he fully understands this is not a spending bill, it's a budget reconciliation bill, and we're achieving the largest tax cuts in history, the largest savings in history, and real reforms to the programs that people rely on. You think he just misperceives this? I do. Pues Johnson también ha resaltado que este proyecto de ley incluye el mayor recorte obligatorio del gasto del gobierno federal en la historia. Asegura que es de casi un 400%. Y mientras tanto, pues otros congresistas más radicales en materia fiscal que han compartido las preocupaciones de Musk sobre el proyecto de ley, pero que permitieron su aprobación en la Cámara de Representantes, evitaron tomar partido en esta disputa. El presidente del Caucus de la Libertad, Andy Harris, bombardeado con preguntas sobre Musk ayer jueves, se limitó a decir que tiene razón en lo del déficit. Pues a pesar de toda esta discusión y las críticas de Elon Musk, los representantes republicanos se han mantenido fuertes defendiendo el proyecto de ley e incluso los líderes republicanos han aprovechado esta oportunidad para señalar que aunque ellos estarían de acuerdo con incluso mayores recortes del gasto estatal, no se puede hacer todo al mismo tiempo y en un solo proyecto de ley. Gracias, Vanessa, por ese reporte. En otras cosas, el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que le permitiera proceder con el desmantelamiento del Departamento de Educación, una medida que dejaría la política escolar en Estados Unidos casi en su totalidad en manos de los estados y las juntas escolares locales. El Departamento de Justicia solicitó al tribunal que detuviera el fallo del 22 de mayo del juez de distrito Jong Yoon, con sede en Boston, Massachusetts, quien ordenó al gobierno reincorporar a los empleados despedidos en un despido masivo y poner fin a cualquier medida para cerrar el Departamento de Educación. El Departamento de Justicia afirmó que el Tribunal Inferior carecía de jurisdicción para cuestionar las decisiones de gestión interna del Ejecutivo. El departamento supervisa alrededor de 100,000 escuelas públicas y 34,000 privadas en Estados Unidos, aunque más del 85% de la financiación de las escuelas públicas proviene de los gobiernos estatales y locales. En más información, hasta 672 años de prisión. Esa es la pena máxima que podría enfrentar a nivel estatal Mohamed Sabri Soleiman, acusado del ataque antisemita con bombas Molotov en Boulder, Colorado, el pasado fin de semana. Así lo detalló el fiscal del condado, Michael Dougherty, quien añadió que los 118 cargos presentados el jueves reflejan las pruebas disponibles y la gravedad del ataque. A estos cargos estatales se sumarán los federales por delitos de odio. Un total de 15 personas resultaron heridas en el ataque, según la Fiscalía. El número fue aumentando durante la semana a medida que más personas con heridas leves se acercaron a las autoridades para reportar lo sucedido. Y un inmigrante ilegal ruso con presuntos lazos con el grupo terrorista islámico Al-Qaeda fue arrestado en Filadelfia por autoridades migratorias en coordinación con el FBI. El hombre de 39 años y detenido el pasado 23 de mayo nació en Tayikistán y es un buscado fugitivo en el extranjero. Esto de acuerdo con información de ICE.
El sujeto fue detenido una primera vez en la entrada peatonal del Puente Internacional de San Isidro en marzo de 2023 y calificado como extranjero inadmisible en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad porque no tenía visado de inmigrante. Sin embargo, se le permitió el ingreso a Estados Unidos y se le dio una orden para presentarse ante un juez de inmigración. A inicios de mes, autoridades de Tayikistán declararon que este individuo es fugitivo con nexos con Al-Qaeda. Ahora se encuentra bajo custodia de ICE en espera de ser deportado. Esta detención vuelve a encender las alarmas en torno a la seguridad nacional. Innumerables personas entraron por la frontera sur sin ningún tipo de control bajo la pasada administración. Para analizar este tema está con nosotros el coronel retirado del Ejército, Eric Rojo. Bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Eric, gracias por tomarse este tiempo para platicar con nosotros de este importante tema. Seguimos viendo a este tipo de individuos que lograron entrar bajo la pasada administración. ¿Qué tan comprometida está la seguridad nacional? Hola, Karina. Muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Estamos muy comprometidos y realmente sé que estoy estirando la ley, pero los responsables de dejar entrar a este tipo de personas al país también debían de ser castigados por la ley. Ellos tienen un nivel de culpabilidad, empezando con Joe Biden, que no es inmune por ser presidente. Todo esto está poniéndonos en peligro. Afortunadamente, la nueva administración está tratando de limpiar todos estos personajes que nunca deben haber entrado. Él es un ejemplo perfecto, que lo detuvieron en la entrada y no entiendo por qué le dieron pase. Así es, lo dejaron ingresar al país. Justo, Eric, veíamos también el fin de semana pasado el ataque en Colorado perpetrado por un inmigrante egipcio que se quedó de manera ilegal en el país. Ahora vemos que un juez detuvo la deportación de su familia. ¿Por qué hay jueces y funcionarios que están yendo en contra de los esfuerzos del gobierno de Trump para proteger a los estadounidenses? Porque tenemos una serie de jueces que no son constitucionalistas, sino sencillamente son jueces activistas que precisamente, si se les investiga, son activistas de izquierda, activistas de lo que llamamos woke, y les molesta que tengamos a un gobierno que quiera poner ley y orden como debe de ser y no permitir las manos sucias de la izquierda, de Antifa y todos los otros grupos que quieren controlar el país. No estoy exagerando. Es una realidad y no sé si Trump va a tener tiempo de limpiar a todo. Y la Corte Suprema tiene que ponerle un alto a estos jueces que están actuando realmente fuera de la Constitución. Bueno, sabemos que, como lo hemos mencionado, muchas personas, entre ellos muchos en la lista de terrorismo, ingresaron bajo la pasada administración. La pregunta es cómo pueden las autoridades seguir encontrando a estos sujetos, capturándolos y removiéndolos del país, sobre todo cuando se enfrentan a estas acciones por parte de estos jueces y de incluso algunos miembros del Congreso que prefieren viajar a otros países para visitar a delincuentes que han sido deportados del país, que proteger a los estadounidenses? Bueno, una parte triste es los miembros del Congreso, especialmente el famoso Squad, que son nacidas extranjeras, hechos ciudadanos americanos y están en contra de Estados Unidos. Y claro, Anastasia Cortés, nacida aquí, pero es igual de antipatriota que los demás. Entonces tenemos un problema de infiltración migratoria que, si sabemos que alguien es sospechoso, tenemos que reportarlo. Constantemente cuando platicamos siempre vemos que después de un acto hay quien dice, sí, yo me había dado cuenta. No, hay que darse cuenta antes para ayudar a limpiar. Necesitamos migrantes, pero necesitamos migrantes productivos, legales, enfocados, que se van a asimilar como todos nuestros ancestros lo han hecho. Eric, quisiera preguntarle algo, porque evidentemente el remover a estos sujetos que representan un peligro para la seguridad nacional es una de las prioridades de esta administración. ¿Cómo deberían de llevarse a cabo esos esfuerzos? Porque si entraron millones de personas y hay al menos cientos de miles que tienen estos antecedentes delictivos que realmente representan una prioridad
para esta administración, ¿cómo pudieran encauzar esos esfuerzos? Usted lo dijo, quizá a esta administración no le alcance el tiempo para limpiar de todas estas amenazas al país. En su opinión, ¿cree que lo está haciendo bien esta administración o qué pudiera mejorar para encauzar los esfuerzos directamente hacia estas personas que son un peligro para la seguridad nacional? Mira, tenemos un arma de dos filos, porque ya vimos que el Wall Street Journal, que desafortunadamente está contratando reporteros del Washington Post, que ya no es un periódico centrista, está informando que hay muchas pequeñas empresas que van a tener un déficit de personal cuando los migrantes no documentados sean deportados. Pero vamos a tener que encontrar un punto intermedio donde lo más urgente es sacar a los criminales, a los que tienen antecedentes criminales, a los que están cometiendo actos criminales, sintiendo que pueden abusar porque entraron con impunidad absoluta y de alguna manera eventualmente regularizar a aquellos que realmente vinieron honestamente en busca de trabajo, que debe de ser la mayoría. Pero en un principio tenemos que aplicar la ley que todos los que están aquí ilegalmente deben de salirse. Por eso se ha hecho la propuesta de que se autodeporten, se les compra el boleto de avión, se les da $1,000 y vete. Si quieres volver a entrar al país, hazlo legalmente. No es fácil, es un rompecabezas muy difícil, pero nosotros como ciudadanos, cuando veamos a alguien que en nuestra opinión es un peligro, lo tenemos que reportar. Es preferible que investiguen y no sea cierto, que no investiguen y tengamos los asesinatos, los asaltos y las diferentes actividades terroristas que vienen a hacer. Por supuesto, definitivamente es un gran reto para esta administración. Vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que suceda. Queremos agradecerle muchísimo estar con nosotros para hablar de este importante tema. Gracias de verdad. Buenas tardes a todos. El salvadoreño Kilmar Ábrego García regresa a los Estados Unidos, donde enfrentará cargos penales por el presunto transporte de migrantes indocumentados dentro del país, según fuentes citadas por la cadena ABC News. Un gran jurado federal ha imputado a Ábrego García formalmente por el presunto transporte de migrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos, una acusación formal de 2 cargos presentada bajo secreto de sumario en un tribunal federal de Tennessee el mes pasado. Argumenta que Ábrego García, de 29 años, participó en una conspiración que duró años para transportar inmigrantes indocumentados desde Texas al interior del país, según fuentes informadas sobre esta acusación. La presunta conspiración duró casi una década e involucró el transporte nacional de miles de extranjeros, incluidos algunos niños desde México y Centroamérica. Esta es una noticia en desarrollo y le tendremos actualizaciones a través de nuestra página voz.us. Y el gobierno de Estados Unidos está desmantelando el programa Quiet Skies, una estrategia de vigilancia implementada en los aeropuertos desde el año 2010. La decisión fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional, DSS, por sus siglas en inglés, que señaló que el programa generaba un gasto anual cercano a los $200 millones y había sido desviado de su propósito original para fines políticos. De acuerdo con el DSS, el programa mantenía listas de vigilancia y también de exenciones especiales que permitían a ciertas personas eludir los controles de seguridad estándar. Estas exenciones incluían desde miembros de familias reales extranjeras hasta celebridades, políticos, deportistas y periodistas seleccionados. Y durante sus últimas semanas en la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden otorgó más de 1,500 indultos y conmutaciones en lo que su equipo calificó como el mayor acto de clemencia en un solo día en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, entre todos estos documentos, solo uno fue firmado a puño y letra por el mandatario, el indulto a su hijo Hunter Biden. El resto de los actos de clemencia fueron firmados mediante AutoPen, un dispositivo que replica la firma del presidente de manera automática. Ahora ese procedimiento legal pero controversial se encuentra en el centro de una revisión del Departamento de Justicia entre crecientes cuestionamientos sobre la capacidad mental de Biden en los últimos meses de su mandato y el verdadero control que ejercía sobre las decisiones clave del gobierno. Así nos vamos a la pausa comercial. Dan a conocer las más recientes cifras de desempleo en el país. Le diremos qué dicen los analistas sobre estos números. Además, recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Vaya, ponga la palabra Voz y ahí lo encontrará.
Y si aún no tiene en su teléfono celular el app de Voz, descárguela ahora mismo para que esté bien informado y sin censura. Recuerde, es gratis, así que descárguela ya. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. La economía estadounidense añadió puestos de trabajo en mayo a un ritmo más lento que en los últimos 2 meses. El mes pasado, la mayor economía del mundo generó 139,000 empleos, ligeramente por debajo de los 147,000 en abril, así lo indicó el Departamento del Trabajo. La tasa de desempleo se mantuvo en 4.2%, mientras que los salarios subieron 0.4%. Las cifras principales indican que el mercado de trabajo en los Estados Unidos es relativamente saludable, pese a los sobresaltos en el sector financiero, en las cadenas de suministro y en el ánimo del consumidor. Un alcalde murió hoy en el estado mexicano de Michoacán mientras recibía atención médica en un hospital tras ser atacado a balazos, así lo informaron las autoridades. El atentado ocurrió esta madrugada cuando Salvador Bastida, alcalde de Tacámbaro, llegaba a su domicilio y fue agredido con arma de fuego, informó la Fiscalía de Michoacán. Bastida resultó herido cuando viajaba en una camioneta acompañado de un policía estatal que realizaba funciones de escolta y fue abatido a tiros, así lo añadió la institución. El edil de 54 años fue trasladado a un hospital de la región donde murió. El gobierno de Michoacán anunció un operativo en coordinación con fuerzas federales para encontrar a los responsables. Y la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó hoy el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que desestima la demanda de México contra fabricantes de armas, asegurando que el caso legal no está cerrado. Escuchemos parte de sus declaraciones. Recuerden que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos en enero de este año sacó un documento, emitió un documento en donde reconoce que el 75% de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de Estados Unidos. Y la Corte dice que no hay relación entre quien fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. El gobierno mexicano tiene otro frente legal abierto con una segunda demanda en un tribunal de Arizona, estado que junto a Texas supone una de las vías principales del contrabando de armas a México, acusando a 5 empresas de negligencia, alteración del orden público y enriquecimiento ilícito. Y escuché esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó esta semana que hay militares activos entre los colombianos detenidos la semana pasada en México por un atentado que mató a 6 uniformados mexicanos. El pasado viernes el ejército mexicano detuvo a un total de 17 personas en el estado de Michoacán. 11 de ellos eran ciudadanos colombianos. Las autoridades mexicanas vinculan a los detenidos con el Cártel de los Reyes, una estructura que se disputa Michoacán con el poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación. Estamos exportando mercenarios a la mafia, dijo el mandatario izquierdista Gustavo Petro en una alocución transmitida por televisión. Rusia calificó hoy su guerra con Ucrania de existencial tras llevar a cabo nuevos bombardeos masivos durante la noche que dejaron al menos 3 muertos. Mientras las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú parecen estar estancadas, los ataques entre los 2 países vecinos en guerra desde febrero de 2022 no cesan. Según un balance actualizado, 3 socorristas murieron en los ataques en la capital ucraniana y un total de 23 personas, incluyendo 14 rescatistas, resultaron heridas. 9 regiones sufrieron ataques, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que instó al mundo a detener esta guerra. Y el Departamento de Estado estadounidense anunció ayer jueves que impuso sanciones a 4 jueces de la Corte Penal Internacional, lo que supone la primera vez que Estados Unidos utiliza esta herramienta punitiva en contra de magistrados del Tribunal Independiente con sede en La Haya. El departamento declaró que los jueces Luz del Carmen Ibáñez Carranza de Perú, Solomi Balungi Bosa de Uganda, Reine Alapini Gansu de Benín y Betty Oller de Eslovenia serían sancionados por su papel en la investigación de Israel y Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, Bosa e Ibáñez Carranza resolvieron autorizar la investigación de la CPI sobre la conducta del personal estadounidense en Afganistán, mientras que Alpani
Ganso y Holler resolvieron autorizar las órdenes de detención de la CPI en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y Yoav Galán, entonces ministro de Defensa. Y este viernes se conmemora el 81 aniversario del llamado Memorial Day, el desembarco de Normandía que condujo a la derrota de Alemania nazi. Mire, el 6 de junio de 1944, Omaha Beach se convirtió en el escenario más mortífero de la invasión aliada con Normandía, con Estados Unidos, sufriendo la mayor cantidad de bajas entre las fuerzas que desembarcaron ese día. Hoy, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, conmemoró este aniversario rindiendo homenaje a algunos veteranos de esta guerra en el cementerio americano con vistas a la costa en la localidad de Coligny-sur-Mer. Amigas y amigos de Voz, no se pueden perder el episodio de Vivas y Plenas el sábado a las 8:07 Central, porque tenemos nada más y nada menos que a Susi Jaramillo, la fundadora de Canticos para Niños, el bilingüismo para niños, poder criarlos en la cultura bicultural y bilingüe en la que estamos. Así que no se lo pierda y sigan con nosotros. Así es, no se pierdan Vivas y Plenas. Mientras tanto, quédese con nosotros que ya volvemos con los temas que hacen titulares hoy. Las redes sociales fueron ayer escenario de una de las peleas más mediáticas de los últimos años. El presidente Trump y el multimillonario Elon Musk estuvieron por varias horas ventilando sus diferencias e incluso ataques en sus respectivas redes sociales. Hoy pareciera que hay una tregua. Para hablar de ello le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Franklin Camargo, analista de PragerU. Bienvenidos y vamos a comenzar. Esto mantuvo enganchado por horas a todo el mundo en realidad y sigue siendo tema que acapara titulares el día de hoy. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo llegamos a este punto en donde comienza a ventilarse esta guerra de manera tan mediática, a mostrar no solamente desacuerdos, sino ya incluso ataques personales de uno y de otro que eran tan cercanos hasta hace una semana? Alfonso, comienzo contigo. Bueno, empieza con Musk realmente. Musk es el que ha iniciado esta confrontación y la estuvo continuando durante todo el día ayer. Y empezó con sus críticas al Big Beautiful Bill, del megaproyecto del presidente que quiere pasar por el Congreso, diciendo que todavía es un proyecto de gasto excesivo, que aumentaría el déficit por más de 2.3 millones de dólares. Y de ahí pues fue escalando los ataques a Trump. Yo francamente no creo que la preocupación, la motivación de Elon Musk sea el gasto excesivo. Yo creo que primero que nada que su crítica del megaproyecto no es justa, no está basada en los hechos, está utilizando unos números del Congressional Budget Office que están errados. El proyecto reduciría el déficit durante 10 años por 1.3 millones de dólares. Yo creo que la razón principal es lo que alega Donald Trump, es que ahora él está enfocado en Tesla, en sus compañías, y él ve que eliminar, como haría este proyecto, el crédito contributivo a la compra de vehículos eléctricos sería un golpe fuerte para Tesla. Sabemos que Tesla y él mismo han estado cabildeando al Congreso para mantener esos créditos. Incluso él llamó al speaker de la Cámara para mantener esos créditos. O sea que yo creo que esa es la razón principal. Por eso estamos donde estamos. Se le ha ido la mano por completo. Lo que ha dicho de Trump yo creo que es totalmente fuera de orden. Me hace pensar que lo que dicen algunos de que él aparentemente pudiera estar ingiriendo algunas sustancias controladas, pues es posible. Bueno, por otra parte, hemos escuchado también y veíamos incluso públicamente que Trump había mencionado que se iban a eliminar esos créditos. Él no dijo nada en su momento. Al parecer, él también había mencionado que estaba de acuerdo en que se eliminaran todos los créditos, los cuales incluían estos créditos por la compra de vehículos electrónicos o eléctricos. Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con Alfonso en que esa es la razón o qué podría haber detrás de lo que llevó a Elon Musk a iniciar esta guerra frontal con el presidente Trump? Bueno, esta guerra ha sido demasiado cruenta y ha tenido demasiadas implicaciones en apenas 24 horas como para que esto simplemente se haya tratado de diferencias sobre el proyecto de ley.
Yo creo que aquí hay un tema más personal, hay un tema que afecta directamente los intereses de Elon Musk y claramente está muy frustrado. Efectivamente está el tema de los vehículos eléctricos y los créditos, pero también está la frustración que tendría Musk y que también manifestó Musk ayer por la retirada de la nominación a dirigir la NASA de Isaac Mann, que es un aliado importante de Elon Musk. De hecho, Axios decía hace un par de días que Elon Musk estaba muy molesto por eso, porque un poco habría dicho en privado que, oye, tanta plata que metí en la campaña, tanto que me la he jugado y ni siquiera puedo tener a mi hombre en la NASA, ¿no? Es un poco la frustración que tiene Musk. Obviamente a todo esto ha girado en torno a las críticas sobre el proyecto de ley. La gran excusa pública son las críticas por el proyecto de ley. Es claro que Musk le molesta también el gasto que implica el proyecto de ley. Sus críticas creo que son muy válidas y legítimas. Sin embargo, él lo ha escalado esto de una manera innecesaria. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso. Las críticas y los ataques personales se les fue de la mano. La mención a lo de Epstein es muy torpe, además, porque entonces surge la duda de, bueno, si tú sabías que Donald Trump estaba en la lista de Epstein, no está involucrado a Epstein, ¿cómo es que le pusiste tanta plata a la campaña? ¿Cómo es que dejaste que tu hijo ex pasara tiempo con Donald Trump? ¿No? ¿Cómo es que nunca dijiste nada? Entonces yo creo que eso más bien hace quedar mal a Elon Musk. Pero sea lo que sea, esta guerra es un regalo, pero es un regalo que jamás esperaron los demócratas. Si esto sigue así y no se repara, no lo dudes, los demócratas van a tener las elecciones del próximo año ganadas. Elon Musk, si él mantiene la distancia y se pone del otro lado de la acera, es probable que empiece a meter plata para afectar a Trump, para afectar al Partido Republicano y eso... Pero Orlando, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué tú dices que si esta división o este enfrentamiento continúa, que los republicanos no van a prevalecer? O sea, Trump ha tenido problemas en el pasado. Al Partido Republicano le va a hacer un daño tremendo que exista alguien como Musk tratando de hacerle daño al presidente. Ya él ayer ventiló que Donald Trump tiene que ser destituido, ya dijo que iba a poner plata en contra de los congresistas que votaran por el proyecto de ley. Un Musk activamente tratando de hacerle daño a Trump va a ser letal. Yo no sé si Donald Trump ganó las elecciones por Elon Musk, pero sin duda Elon Musk fue un elemento fundamental del triunfo de Donald Trump. Y tenerlo en contra sería suicida para Donald Trump. Vamos ahora con Franklin. Franklin, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, primero que es un evento desafortunado. Yo soy de las personas que ha dicho que Elon Musk es lo mejor que le pudo haber pasado a Donald Trump. No solamente por la inyección económica que representó a su campaña, Elon Musk se convirtió en el mayor donante del Partido Republicano en la historia, en un proceso de campaña o de elecciones particular, pero además utilizó su gran influencia dentro del Partido Republicano para tratar de impulsar una agenda que hacía falta. La agenda de tratar de encontrar el despilfarro, de reducir el gasto, de disminuir el tamaño del Estado. Eso era algo muy importante que hay que decirlo, no es una opinión del todo presente dentro del Partido Republicano actualmente. Ahora, ¿por qué surge este problema? Uno puede especular, no puede hablar de la salida de Elon Musk de Doge el 30 de mayo, aunque también estaba prevista desde su inicio. Podemos hablar del ojo morado lastimado justo después o justo durante esa reunión y esa presentación de despedida, en donde igual las dos partes se encontraran amistosas. Pero aquí hay una realidad. La información que nosotros conocemos es que evidentemente Elon Musk parece disgustado por el no nombramiento de un director a la NASA que a él le gustaba. También podemos hablar de los subsidios o el mandato de los vehículos eléctricos, que representa una pérdida de dinero, de recursos para Tesla. Pero también Elon Musk, que se ha tomado como bandera la idea de disminuir el déficit y disminuir la deuda, no cree que este proyecto de ley vaya lo suficientemente lejos. Lo que dice Alfonso es cierto, sí hay una reducción de déficit, pero las voces críticas dentro del Partido Republicano, que no solamente es Elon Musk, sino Thomas Massie, el congresista, Rand Paul, el senador, dicen que no va lo suficientemente lejos. Tenemos un Senado, un Congreso, un presidente republicano, y no vamos a ir lo suficientemente lejos con esto, porque disminuir el déficit con respecto a los años anteriores no es una tarea demasiado difícil.
De hecho, los años de COVID y de la administración Biden aumentaron el déficit enormemente. Disminuirlo no es en sí un éxito tremendo. Eso es como pasar de consumir 3.000 calorías diarias a 2.800 calorías. Eso no significa que estés del todo sano. Así que yo sí creo que las voces críticas dentro del Partido Republicano y de Elon Musk eran válidas. Pero todo se cae por completo cuando terminas haciendo una acusación como lo de Jeffrey Epstein. Porque bien lo decía Orlando, si eso es cierto, vamos a asumir que es cierto, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Cómo permites que uno de tus hijos tenga contacto con una persona así? ¿Cómo te mantienes dentro de esa administración? Y si termina siendo falso, como parece serlo, ¿por qué das un golpe y una mentira tan baja, tan soez, que lo que parece ser incluso para mí un daño hasta irreparable, justamente por ese comentario? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver en qué queda. Justo Karina, hoy, si pudiera responder a los puntos, porque son puntos cruciales. Sí. Primero, a lo que dijo Franklin. O sea, Franklin reconoce que hay una disminución con este proyecto al déficit durante 10 años. Eso no es lo que argumenta Musk. Musk dice que esto aumenta el déficit. Eso es totalmente falso. Ahora, al punto que hacía Franklin, o sea, ¿por qué este proyecto? Porque mira, los republicanos tienen una mayoría muy pequeña en la Cámara y hay republicanos moderados también. A mí me gustaría, lo hemos dicho en otros programas, que los recortes fueran más grandes, pero no podemos sacrificar lo bueno por lo perfecto. Ahora, el punto sobre el impacto político de Elon Musk, sí quiero hablar de ello, porque no estoy de acuerdo con Orlando, y es que lo he escuchado en muchos programas. ¿Qué impacto político esto va a tener? Donald Trump ha tenido desavenencias con exasesores en un sinnúmero de ocasiones. Esto no es nuevo para Donald Trump. Elon Musk no es tan influyente. El impacto que tuvo Elon Musk fue sobre todo económico. No, déjame hablar. Económico. Pero la base demócrata odia a Elon Musk. Los republicanos, la base del Partido Republicano es de Donald Trump, no es de Elon Musk. Elon Musk ha cometido un error político, si acaso, atacando a Donald Trump. ¿Tú te crees que Donald Trump, los republicanos van a perder una elección por Elon Musk? O sea, ¿a qué votantes va a disuadir Elon Musk? El único impacto real es el económico. No estamos hablando en términos políticos, estás subestimando la influencia de Musk. Estás hablando del hombre más rico del mundo. Jamás un presidente de Estados Unidos se haya enfrentado al hombre más rico del mundo. Esto no es cualquier cosa y creo que no se puede subestimar. ¿Qué tanto impacto crees que pueda tener, Franklin, en eso? No, yo sí creo que tiene un impacto. Ahora, decir que el Partido Republicano se derrumba únicamente por esto, no necesariamente. El mayor impacto, de hecho, yo creo que, a ver, cuando hablamos de Trump, Trump no se va a reelegir, no puede reelegirse, no lo va a hacer. Pero impacto en las elecciones en mitad de término. Algunos congresistas pudiesen tener algún tipo de reto en las primarias. Congresistas que particularmente no le gusten a Elon Musk. También entendemos la influencia que tiene Elon Musk en la plataforma de Twitter, pero ¿se va a poner a censurar a Donald Trump o a las personas republicanas? Yo no lo tengo del todo claro. Impacto económico, ese es el mayor impacto que tiene. Elon Musk fue el donante más importante en las últimas elecciones. Qué valioso sería tenerlo en las elecciones en mitad de término. Claro, por supuesto. En Pennsylvania, en Wisconsin, en Michigan, metiendo dinero a los candidatos republicanos. Pero si por el contrario él dice, no, yo no lo voy a hacer, que ellos hagan su trabajo, es una victoria para los demócratas, al menos en los papeles de partida. Pero no creo que sea un factor 100% determinante. Pero no solamente la dinámica política de los solamente asumamos que a lo mejor en las próximas elecciones la campaña republicana no va a tener la plata de Musk, sino que existe una alta probabilidad de que esa plata se use contra los republicanos. Musk puede poner plata contra los congresistas. Yo no veo eso es verdad, Orlando, y eso es un factor, pero recuérdate que siempre la mayoría de los multimillonarios en Estados Unidos han puesto su dinero, su plata en contra del candidato republicano. Y si Gates, Soros, Zuckerberg, etcétera, todos los Big Tech Boys siempre lo han hecho, lo hicieron en contra de Donald Trump, y aún así Donald Trump pudo prevalecer en el 16 y ahora en el 24. Ahora, aquí hay un factor económico, claramente. Es un factor económico importante. Claro, y yo creo que yo veo los puntos de ambos puntos y creo que ambos tienen razón. Sin embargo, en ese sentido también, Alfonso, Donald Trump, como lo dijiste, pudo prevalecer
a Soros anteriormente y a todos los millonarios, a una campaña de más de $1,000 millones que tuvo Kamala Harris. Pero en este caso ya no va a haber un Trump para las próximas elecciones, va a ser simple y sencillamente cualquier otro republicano. Y sí creo que va a ser un peso importante si pierden el financiamiento o el apoyo del único realmente millonario que los estaba apoyando, que era Elon Musk, porque como tú bien lo señalaste, los de izquierda pues tienen a todos estos otros personajes que acabas de mencionar, como George Soros, Zuckerberg y demás. Entonces, en ese sentido sí puede haber un peso. Rápidamente, sí, adelante. Hay algo importante. Musk no solamente fue un donante grande, fue activamente una figura de la campaña. Bill Gates no se paraba en una tarima y empezaba a regalar $1 millón porque se inscribiera por el Partido Republicano. Eso no lo hacen los millonarios normales. Musk se la jugó en términos personales a un nivel que ningún millonario lo ha hecho por un candidato. Yo no creo que eso movió el voto de nadie. La pregunta es, quizá le dio sí más influencia. Yo definitivamente sí creo que haya tenido bastante influencia en el resultado de las elecciones. Sí creo que lo que hizo Elon Musk de alguna manera ayudó al presidente Trump a ganar las elecciones de noviembre. No sé en qué medida, no sé qué tanto, pero sí creo que lo ayudó. Aquí la pregunta sería, porque se la jugó Musk de esa manera, ¿eso le da derecho a pretender tener un trato privilegiado, como por ejemplo el que su hombre sea el que dirija la NASA o el que se quede en los créditos? Esa es la pregunta antes de irnos a la pausa. En 30 segundos, ¿cómo lo ven? Comenzando contigo, Orlando. Idealmente no, pero así funciona la política. Los candidatos suelen llegar endeudados a la presidencia y yo creo que, a Trump no le conviene esta guerra con Elon Musk. Franklin. No le da derecho, pero Elon Musk en cierto modo, al menos en lo de la NASA quizá no, o particularmente lo de los mandatos de vehículos eléctricos, pero en lo del gasto él está haciendo un recordatorio a Donald Trump en sus promesas de campaña. Es decir, él no le está exigiendo que sea un progresista, que sea un demócrata, lo que le está exigiendo es ser más conservador, y es algo con lo cual están de acuerdo muchas personas e incluso congresistas. ¿Y tú crees que solamente por reducir el presupuesto hubiera llegado a ese nivel de los ataques personales que llegó Elon Musk? No, hay más cosas de por medio, evidentemente. Y cerramos contigo, Alfonso. Yo creo que los comentarios de Musk son totalmente incoherentes. Habla en contra del gasto público, presentándose como un fiscalmente conservador, pero actúa como un hombre corrupto que está pidiendo que por todo el dinero que dio en la campaña le tienen que mantener los créditos contributivos a los vehículos eléctricos y nombrar a su persona a la NASA cuando él tiene una compañía de tecnología espacial. Huele a corrupción. Bueno, con eso nos vamos. Fiscalmente conservador. Palabras muy fuertes, Alfonso, que me mal agradecido, vale. Yo no. Él es el más agradecido. Esperemos, ¿habrá reconciliación o no? No lo sabemos. Vamos a seguir muy atentos de lo que suceda en esto. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese, aún hay más aquí en el panel de voces. Como le informamos, según fuentes citadas por ABC News, el salvadoreño Kilmar Ábrego García regresa a los Estados Unidos, donde enfrentará cargos penales por el presunto transporte de inmigrantes indocumentados dentro del país. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema y bueno, se revive el nombre de Ábrego García, que había estado pues en silencio por tanto tiempo, por las últimas semanas. ¿Bajo qué contexto legal podría estar regresando Ábrego García a los Estados Unidos después de que evidentemente la administración se había negado a regresarlo? Sin embargo, ahora se da a conocer que se le han presentado cargos. ¿Cuál sería el proceso que se estaría siguiendo para traerlo de regreso a los Estados Unidos, Alfonso? Bueno, es que durante todas estas semanas y meses que hemos estado hablando de Kilmar, la prensa no le había prestado suficiente atención a las movidas del Departamento de Justicia de erradicar 2 cargos en contra de Kilmar García por trata de personas, tráfico humano, por traficar inmigrantes ilegales. El procedimiento es sencillo, pedir una extradición. Él está en El Salvador, en una prisión en El Salvador. El gobierno de El Salvador es un gobierno amistoso. El presidente Trump tiene una tremenda relación con el presidente Bukele. Por lo tanto, me imagino que si Estados Unidos solicita la extradición, Kilmar regresaría a los Estados Unidos para enfrentar cargos y serviría en prisión en Estados Unidos y después sería deportado. Ahora los demócratas lo pueden visitar en la prisión donde esté detenido para ver qué tal está.
Franklin, ¿cómo ves este tema? Finalmente va a regresar a los Estados Unidos, ahora sí a enfrentar cargos que en su momento no había enfrentado, a pesar de las evidencias que ya todos conocemos. En este caso, recuerdo que se dio a conocer un video policial en donde se le detiene presuntamente mientras estaba traficando a personas. Incluso se escucha en la voz del policía preguntarle, él se contradice en las versiones que da. Le pregunta por qué esa camioneta está alterada y le dijo que nunca había visto una camioneta con tanta cantidad de asientos. Y finalmente, en la conversación al final, podemos ver que un policía le dice a otro, ¿sabes qué está haciendo? A él le están pagando por transportar a esta gente. Claro. ¿Cómo lo ves que hasta este momento se le van a poner cargos? A mí me parece excelente y mi principal pregunta sería cuando eso termine o cuando eso se formalice, ¿cuál será la respuesta de los demócratas? ¿Van a simplemente ignorarlo o van a decir que es un tipo de persecución, de discriminación, de xenofobia? Todos los que hemos visto ese video, entendemos que ahí hay un proceso o al menos un accionar extraño. Incluso si uno escucha las voces de los oficiales y lo que decían, ellos también tenían una clara sospecha. Muchos se preguntarán, ¿y por qué eso no terminó en presentarle cargos o en un proceso legal? Bueno, porque el FBI de Joe Biden y la administración de Joe Biden era sumamente débil en cuanto a estos procesos y casos se refiere. El Partido Demócrata tiene que saber elegir mejor a sus víctimas o a sus personas oprimidas, porque les encanta ondear una bandera de George Floyd, les encanta ondear una bandera de Abrego García, pero eso no resona realmente con el pueblo americano. De hecho, ahora, cuando haya este proceso legal claro y se le presenta al pueblo americano el tipo de persona que estaba en los Estados Unidos ilegalmente y que los congresistas demócratas utilizaron dinero de nuestros impuestos para ir a visitarlo, para tomarse una margarita con él, para conversar con él, ¿cómo se va a sentir la mayoría de los americanos? Los americanos de sentido común y de bien, más allá de los partidos políticos, como son la mayoría, simplemente van a decir, ¿sabes qué? Yo estoy completo y totalmente de acuerdo con que este señor no esté en nuestras calles, no esté en los Estados Unidos o no esté actuando libremente. Así que yo creo que esto es una victoria para la administración Trump realmente. Orlando, ¿cómo lo ves tú y qué crees que le hubiera salido mejor a Abrego García? ¿Quedarse en esa prisión de El Salvador o regresar a los Estados Unidos a enfrentar estos delitos que son sumamente graves? Bueno, no sé qué hubiera preferido Abrego García. Pues yo no quisiera estar en El Salvador, pero tampoco quisiera estar enfrentando este proceso. Ahora, yo no celebro tanto esto. Abrego García estaba en El Salvador pagando, porque pues es un inmigrante ilegal, es un inmigrante que ha cometido delitos en Estados Unidos, que está bajo la jurisdicción de El Salvador, es un ciudadano salvadoreño. Yo entiendo el afán de someterlo a un proceso judicial por los delitos que cometió dentro de Estados Unidos, pero no creo que realmente sea necesario y que el dinero de los contribuyentes se deba utilizar para esto, para transportar a Abrego García, y ahora que esté en una cárcel americano, detenido en Estados Unidos, mientras sigue su proceso y mientras de alguna manera se sigue gastando dinero para avanzar este proceso. Él ya estaba en El Salvador, ya estaba asumiendo una responsabilidad por lo que había pasado. Ahora, si este proceso ya empezó, pues ojalá se haga justicia y entonces Abrego García realmente pague por los delitos que ha cometido si es que es encontrado culpable. Rápidamente. No te sorprenda ahora que los demócratas defiendan el derecho de Abrego García a quedarse en su país, El Salvador. Podría ser rápidamente. Alfonso, ¿qué podría pasar si Abrego García enfrenta este proceso penal aquí en los Estados Unidos? Es declarado culpable, vamos a decir, no sé, estamos pensando solamente por decir algo, le dan 2 años de cárcel. ¿Qué pasa? ¿Se tendría que quedar a cumplir la sentencia en los Estados Unidos y después ser removido? Así mismo es. Sirve su sentencia aquí y es removido a El Salvador. A menos de que haya una administración demócrata que le permita quedarse después de cumplir, ¿no? Que eso ya veremos dependiendo de cómo es el resultado. Quizás Van Hollen después de los 2 años lo lleve a un restaurante aquí en Washington para tomarse unas margaritas. Uno nunca sabe lo que pueda suceder, pero bueno, esa es una noticia en desarrollo. Vamos a estar siguiéndola a la gente para que esté al pendiente de esta noticia. La puede seguir a través de nuestro portal de internet, voz.us. Pero ¿qué creen? Es viernes y llegó el momento de los aplausos y abucheos.
Bueno, empecemos con los abucheos y así terminamos de manera positiva. Franklin, nos vamos contigo. ¿Para quién van tus abucheos de la semana? Mis abucheos van para el problema entre Elon Musk y Donald Trump, de verdad, porque yo creo que al final el movimiento conservador pierde. Hoy no se habla tanto de los excelentes números de empleo, por ejemplo, y de esa fuerza laboral que está sumamente sólida, sino que se habla de acusaciones terribles y de pleitos que se deberían de resolver de forma y de manera más diplomática. Elon Musk es una persona importante, brillante, inteligente y con parámetros ideológicos sumamente buenos y sanos para el movimiento conservador. Y Donald Trump es un líder que ha creado esta nueva derecha en Estados Unidos y que gana unas elecciones presidenciales contra todo encima y todo en contra. Así que el movimiento conservador pierde si ambos están peleados y separados en vez de juntos y fortalecidos. Ahí están los abucheos para ese conflicto. Ojalá, yo creo que quisiéramos todos que eso se solucione de manera favorable para ambos. Eso sería lo mejor, definitivamente. Dos personas que tienen mucho que aportar. Orlando, nos vamos contigo. ¿Para quién van tus abucheos? Bueno, a propósito también de esto, yo voy a abuchear a Steve Bannon, porque independientemente de si estás o no con Elon Musk o con Donald Trump, lo que dijo ayer es un despropósito, y es un despropósito completamente peligroso. Pidió investigar a Elon Musk para ser deportado, lo llamó inmigrante ilegal, pese a que es ciudadano de Estados Unidos, dijo que hay que investigar su uso de drogas y finalmente propuso la confiscación de sus empresas. Perdón, pero eso es comunismo puro y duro. Eso es inaceptable en un país libre como Estados Unidos. Yo creo que la propuesta es completamente peligrosa. Ojalá no tenga eco dentro del mundo conservador. Yo creo que eso no es el mundo conservador. Yo creo que un valor fundamental del conservadurismo es apreciar la propiedad privada y apreciar la soberanía de cada individuo sobre su propiedad, y eso no es lo que está haciendo Steve Bannon. Así que abucheos contra él por irse de esa manera contra Elon Musk. Así es, ahí están los abucheos fuertes. Y cerramos contigo, que estás muy divertido, Alfonso, con los abucheos de esta semana. ¿Y quién no, después de tremendo? Tengo ganas de abuchear a Elon Musk, pero no lo voy a hacer. A mí me cae bien Elon Musk, de verdad. Estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Yo voy a abuchear al gobierno de México por tener la audacia de acudir a los tribunales para demandar a las manufactureras de armas en los Estados Unidos, alegando de que son responsables por la violencia en la frontera. Gracias a Dios, el Tribunal Supremo intervino, tomó una decisión esta semana diciendo que México está equivocado, que no presentó evidencia que demuestre que estas compañías, estas manufactureras, ayudaron o instigaron a los carteles de drogas en la frontera a cometer esta violencia. Es realmente descarado. Realmente el gobierno de México, si quiere buscar un responsable, que se mire en un espejo, porque desafortunadamente no están haciendo lo suficiente para luchar en contra del narcotráfico, y sabemos que en distintos niveles del gobierno de México incluso hay colaboración con los narcos. Ahí están los abucheos fuertes y efectivamente esa es una noticia que hemos estado siguiendo de cerca y que la compartimos con nuestra audiencia, la decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, tienen todavía otro caso abierto en el estado de Arizona y vamos a estar pendientes también de lo que suceda allá. Ahora sí, vámonos a las cosas positivas. ¿Para quién van tus aplausos de la semana, Franklin? Mis aplausos van para los Estados Unidos, porque hoy se celebra el aniversario número 81 del desembarco de Normandía. Y debe ser un recordatorio constante. No porque hayan pasado más de 8 décadas hay que ignorarlo. Es ese recordatorio de que gracias a Estados Unidos el mundo es un lugar mucho más libre y pacífico. Y también un recordatorio que cuando tocas a Estados Unidos responde con más fuerza que nunca. Ahí está, los aplausos bien merecidos, por supuesto, para esta gran nación. Nos vamos contigo, Orlando. ¿Para quién van tus aplausos? Pero como dijo Alfonso, merece abucheos. De hecho, aquí todo el mundo merece abucheos por este vergonzoso episodio de ayer. Pero lo voy a aplaudir. Voy a aplaudir a Elon Musk. Y no lo voy a aplaudir. No lo voy a aplaudir por las cosas terribles que dijo ayer. Por lo menos no es Marco Rubio. Lo voy a aplaudir por haber comprado X en su momento y habernos permitido presenciar ayer ese espectáculo de una forma completamente libre, sin censuras, sin contenciones, sin comentarios neutralizados. No, una plataforma que permite este intercambio, que permite al final pues que el presidente se exprese, que la gente se exprese aún en contra
de lo que está planteando el dueño de la plataforma y que por supuesto nos dio el que quizás ha sido uno de los días más entretenidos en los últimos meses, así que por eso lo aplaudo, voy a aprovechar el momento. Buen ángulo, la verdad no me lo esperaba, buenísimo el ángulo, ahí están los aplausos para la libertad de expresión, ¿no? Que ya lo demostró, ya lo demostró. Y cerramos contigo, tus aplausos, Alfonso. Orlando, esos aplausos definitivamente estoy de acuerdo contigo. Ha sido muy entretenido, lo hemos seguido en X minuto a minuto. Yo voy a aplaudir al Tribunal Supremo, y no solo a la institución, pero a todos los jueces del Supremo, liberales y conservadores, porque se unieron unánimemente en dos casos muy importantes en la defensa de la libertad religiosa y de la aplicación igual de la ley. En un caso de Wisconsin, donde el Tribunal Supremo, el Tribunal Liberal de Wisconsin, el Supremo de Estados Unidos determinó que el Tribunal Supremo de Wisconsin había discriminado en contra de las caridades católicas porque el tribunal no reconoció que las caridades católicas tenían acceso a una exención contributiva por ser una organización religiosa. El Tribunal Supremo de Wisconsin alegó que caridades católicas, el trabajo que estaba haciendo no era suficientemente religioso, porque no estaban promoviendo la fe católica a través de ese servicio que brindan, y porque ofrecían ese servicio a no católicos. Increíble, eso es un ataque a la libertad religiosa. El Supremo claramente dijo que el Tribunal Supremo de Wisconsin no puede meterse en hacer teología. Y por otra parte, el otro caso muy importante es un caso de discriminación, donde el Tribunal Supremo dijo claramente que una persona que pertenezca a un grupo mayoritario y también que haya puede ser discriminado. También puede ser discriminada, y no solo eso, no tiene un estándar más alto para demostrar el discrimen que las personas que pertenecen a grupos minoritarios. Eso significa que a la ley le aplica a todo el mundo de igual manera, ya sea blanco, heterosexual o miembro de un grupo minoritario. Así es, dos decisiones sumamente importantes. Yo me uno contigo a esos aplausos. Ahí están para la decisión de la Corte Suprema, que afortunadamente decidieron de esta manera. Y bueno, así llegamos al final de esta emisión. Gracias Franklin Camargo, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar por ser parte del panel el día de hoy. Y gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Les queremos recordar que si quiere volver a ver este noticiero o compartirlo con su familia, puede ir a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia. Además, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, nos puede escribir directamente. Y oiga, que tenga un excelente fin de semana, si Dios lo permite. Le esperamos el lunes. Bendiciones.